La casa olía a tiempo detenido. Magdalena lo supo desde el primer paso, cuando cruzó el umbral con su maleta de cartón y sus 2 vestidos negros doblados con precisión de viuda. Octubre de 1954. 32 años esperando este momento sin saberlo. La casa del doctor Heriberto Salvatierra se alzaba en las afueras de Huancayo, en el corazón del Perú andino, donde las montañas guardaban secretos más viejos que las iglesias. Era una construcción de adobe y teja roja, con ventanas altas que miraban hacia los campos de maíz y papas. El jardín había desaparecido bajo hierbas salvajes. Las paredes mostraban grietas como cicatrices de un cuerpo cansado. Magdalena había llegado en autobús desde Lima, donde había pasado los últimos 12 años limpiando casas de familias que la ignoraban. Su marido Efraín había muerto en la mina de Morococha en 1942. Sus hijos, 3, crecieron dispersos. Uno a Argentina, otro a la costa, la tercera se casó con un comerciante en Ica. Ella se quedó con las manos y el silencio. El abogado en Lima le había entregado la llave sin explicación, solo papeles. La casa era suya ahora, decían los documentos, herencia de una voluntad antigua. Nombre del difunto, doctor Heriberto Salvatierra, fallecido en 1920. Instrucciones precisas. Solo Magdalena Quispe Romero podía ocuparla. Nadie más. Si ella rechazaba, la casa debía ser incendiada. Magdalena no preguntó por qué. En la sierra, cuando la vida te ofrece un refugio, no interrogas sus motivos. Agarras la llave y caminas. La sala de la casa estaba cubierta de polvo tan espeso que los muebles parecían formas de otro mundo. Una mecedora de caoba se mecía sola con las corrientes de aire que se colaban por las rendijas. Hay algo en eso que tocó a Magdalena en lo profundo. Una silla que se mueve sin nadie, como si recordara a quien acunaba. Las paredes mostraban rectángulos más claros donde alguna vez colgaron cuadros. La luz entraba por las ventanas en ángulos de polvo dorado. En un rincón, restos de plantas secas en macetas de barro. En otro, una estantería de libros, sus lomos erosionados por el tiempo, títulos en francés y latín que Magdalena no podía leer. La cocina era cavernosa, un fogón de leña con la panza de hollín, ollas de cobre verdecidas. Una mesa de trabajo donde alguien alguna vez preparó hierbas medicinales. Magdalena lo supo por las manchas de extractos en la madera, por el olor aún presente en los rincones, ese aroma mineral de la coca y la quina, de las plantas que el doctor Salvatierra usaba en sus curaciones. Pero fue en el escritorio donde Magdalena lo encontró. El escritorio estaba en la habitación trasera, la que debía haber sido consultorio. De madera oscura, con cajones profundos. Sobre su superficie, cubierta de polvo tan antiguo que parecía parte del mueble mismo, descansaba un sobre. Un solo sobre. Blanco, cerrado, intacto. Magdalena lo vio y sintió que algo en su pecho se detenía. La letra en el sobre era clara, de mano firme. Para Magdalena Quispe Romero, 1912. Sus manos temblaron. Abrió el sobre con dedos que no le obedecían del todo. Adentro, 3 hojas de papel, escritas por ambos lados en esa misma letra cuidadosa, firme, de alguien acostumbrado a escribir diagnósticos y recetas. Leyó las primeras líneas y tuvo que sentarse en una silla que crujió bajo su peso como si despertara de un sueño de 30 años. Mi querida Magdalena, si lees estas palabras, he muerto. Y tú has llegado a esta casa como era mi deseo. Puede que no entiendas por qué. Puede que haya rabia en tu corazón. Tienes derecho a ello. Pero necesito que sepas la verdad antes de que la tierra la cubra para siempre. Y esa verdad vive en esta casa, en sus paredes, en lo que escondí debajo de ella. Magdalena leyó lentamente, pronunciando cada palabra en silencio, sus labios moviéndose como si rezara. El corazón le latía en la garganta. La carta estaba fechada el 15 de marzo de 1912, 42 años. El doctor Heriberto Salvatierra había muerto en 1920, a los 63 años. Pero escribió esta carta 8 años antes de su muerte, como si supiera que llegaba a su fin, como si necesitara confesar algo que solo Magdalena podía escuchar
y solo después de que él estuviera en la tumba. Debajo del piso de esta casa, en la habitación donde duermo, hay una cámara. La puerta está oculta bajo las baldosas, hacia la esquina noreste. Allí guardé documentos, papeles que pertenecen a la verdad que el pueblo ha olvidado. Documentos que hablan de lo que sucedió en 1880, cuando llegué a Huancayo como médico joven y lleno de ilusiones, de lo que vi, de lo que callé. Magdalena dejó caer la carta. Sus manos temblaban tanto que casi no podía sostenerla. Debajo del piso, una cámara. En 1880, Magdalena ni siquiera había nacido. Sus padres aún no se conocían. El mundo era diferente, las reglas eran otras. Pero algo en esas palabras, esa confesión enterrada durante 42 años, le decía que su vida entera, su viudez, su llegada a esta casa, no era coincidencia, era continuación. Eslabón de una cadena que alguien tejió en la oscuridad. Leyó el resto de la carta. El doctor Salvatierra le pedía que encontrara la cámara, que leyera los documentos, y luego que decidiera qué hacer con ellos. Podía quemarlos, podía enseñarlos, podía guardarlos, pero debía saber. Porque, escribió el doctor con una letra que se volvía más temblorosa hacia el final, el silencio de un hombre es la complicidad de 1000, y yo he sido silencioso toda mi vida. Esa noche Magdalena durmió en el piso superior, en una cama que olía a moho y a infancia ajena. No durmió realmente. Escuchó los sonidos de la casa, las maderas que se asentaban, las ratas que corrían dentro de las paredes, el viento que soplaba a través de las rendijas como si la casa respirara. Y pensó en su madre, María Elena, que había muerto cuando Magdalena tenía 13 años. Pensó en la cara de su padre, Ignacio, que no sonreía desde que Magdalena tenía memoria. Pensó en los silencios en su familia, esos huecos donde algo debería haber vivido y no vivía. ¿Cuántos secretos estaban enterrados bajo los pisos de las casas de la sierra? ¿Cuántos hombres y mujeres guardaban verdades que morían con ellos? ¿Cuánto tiempo podía estar enterrada la verdad antes de que dejara de importar? A la mañana siguiente, con la luz gris del amanecer, Magdalena bajó a la habitación del doctor. Era una pieza sin ventanas, fría, con las paredes de adobe desnudo, una cama de hierro oxidado, un baúl de madera, y el piso, baldosas de terracota gastadas por el tiempo, algunas levantadas en los bordes. Comenzó a remover la tierra. Era trabajo de horas. Sus manos se llenaron de polvo, sus uñas se quebraron, pero Magdalena era una mujer que había trabajado toda su vida. Sabía cómo cavar, sabía cómo insistir donde otros se rendían. Hacia el mediodía, cuando el polvo se volvía sofocante y la luz entraba en ángulos cada vez más altos, sus dedos tocaron algo que no era tierra. Hierro frío. Una cadena. Tiró. La tierra cedió, y en el hueco que quedó, vio la boca de una cámara subterránea, sus paredes de adobe crudo, una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Magdalena se quedó mirándola. Una parte de ella quería volver a cubrirlo todo, enterrarlo de nuevo, vivir en paz en esta casa, envejecer aquí sin saber qué guardaban esas paredes subterráneas. Pero otra parte, la parte que había viajado toda su vida de un silencio a otro, supo que no podía. Tomó una vela, respiró profundo y comenzó a descender. Capítulo 2. El libro del silencio. La cámara era más grande de lo que Magdalena esperaba. Las paredes descendían casi 3 metros bajo el piso de la casa. El aire era denso, mineral, helado. La luz de la vela proyectaba sombras que danzaban como si tuviera vida propia. Y ahí, sobre una mesa de madera que milagrosamente se había conservado, estaban los documentos. Pilas de carpetas, cuadernos encuadernados en cuero, fotografías envueltas en papel de periódico amarillento, cartas atadas con cordel, todo meticulosamente ordenado, como si el doctor Salvatierra hubiera creado un archivo de su propia culpa. Magdalena se sentó en el piso de piedra y comenzó a leer. Los primeros documentos eran registros médicos, anotaciones sobre pacientes de Huancayo en los años 1880 a 1895. Nombres que no significaban nada para ella, edades,
síntomas, diagnósticos, pero conforme leía, notó un patrón. Muchos pacientes morían, demasiados, mujeres sobre todo, mujeres jóvenes, mujeres embarazadas. Luego encontró el diario. Era un cuaderno grande, encuadernado en cuero negro, con las hojas de papel hechas a mano. La letra era la del doctor, pero más agitada, más personal, íntima. No era el registro clínico de un médico, sino la confesión de un hombre atormentado. Magdalena leyó las primeras páginas bajo la luz parpadeante de la vela. 15 de octubre de 1880. He llegado a Huancayo. La ciudad es pequeña, polvorienta, construida en la altura donde el aire es tan delgado que los pulmones arden. Los indígenas son desconfiados. Las mujeres españolas me miran como si fuera una criatura extraña. He alquilado esta casa. Es de adobe, como todas. En el patio hay un pozo que huele a verdín. Mañana comenzaré a recibir pacientes. Tengo 26 años. He estudiado medicina en Lima, en la Universidad de San Marcos. Mi padre quería que fuera abogado, pero yo quería curar. ¡Qué inocencia! ¡Qué estupidez juvenil! Magdalena pasó las páginas. El diario relataba los primeros meses del doctor Salvatierra en Huancayo, sus entusiasmos, sus descubrimientos, sus intentos por traer medicina moderna a una región donde curanderos y yachacs eran los únicos sanadores que el pueblo conocía, y luego alrededor de noviembre de 1880 el tono cambió. 2 de noviembre de 1880 ha sucedido algo que no puedo explicar. Una paciente, una joven llamada Catalina Quispe, llegó a mi consultorio con síntomas de envenenamiento. O eso creí al principio. Vómitos, convulsiones, un color azulado en los labios. Traté de salvarla. Usé todos los métodos que conocía, pero murió en la madrugada. Lo extraño no fue su muerte. En la sierra la muerte es frecuente. Lo extraño fue lo que el padre de la joven me dijo cuando se llevaban el cuerpo. Esto es por la maldición del patrón, dijo. La muchacha estaba embarazada de su hijo. El patrón no quería que lo supiera el mundo. No le creí. Pensé que era ignorancia, superstición. Pero entonces comenzaron a llegar más jóvenes, todas con síntomas similares, todas en secreto, tratando de esconderlo de sus familias. Todas del pueblo, no de las familias españolas. Magdalena sintió un frío que nada tenía que ver con la temperatura de la cámara. Leyó más páginas. La verdad se desplegaba lentamente, como un mapa de oscuridad. El patrón era don Aurelio Mendizábal, un terrateniente español que controlaba la mayoría de las tierras alrededor de Huancayo. Tenía 19 años durante esos primeros meses de 1880. Su padre lo había enviado a Huancayo para administrar sus propiedades. Lo que Aurelio hacía, según registros cuidadosamente documentados en el diario del doctor, era seducir o violar. Las palabras del doctor variaban según su angustia del momento, a las jóvenes del pueblo. Y cuando alguna quedaba embarazada, Aurelio los obligaba a hacer algo terrible. El doctor escribía: 20 de diciembre de 1880. He visto cosas hoy que nunca pensé que vería. Fui llamado a una casa en las afueras del pueblo. Una muchacha de 16 años estaba sangrando profusamente. La madre me pidió que terminara lo que había comenzado. Entendí entonces. Los empleados de Aurelio Mendizábal la habían golpeado. La habían obligado a beber infusiones de mercurio y arsénico, venenos que los curanderos usan para provocar abortos. Pero algo había salido mal. La joven estaba muriendo. Traté de salvarla. No lo logré. Murió en mis brazos, llamando a su madre, preguntando por qué Dios permitía que su cuerpo se desgarrara de esa manera. Cuando salí de la casa, los empleados de Mendizábal estaban esperándome. Uno de ellos, un mestizo llamado Quispe, que trabaja como mayordomo, me entregó una bolsa de dinero. «Para tu silencio, doctor», dijo. Tomé el dinero. Qué vergüenza escribir esto. Pero lo tomé. Porque tenía miedo. Porque era joven y cobarde. Porque no sabía qué hacer frente a una injusticia tan inmensa. Magdalena dejó de leer. Su corazón latía fuerte. Quispe. El mayordomo se llamaba Quispe. Como ella.
Como su padre, leyó el resto del diario con las manos temblando. El patrón Aurelio Mendizábal cometió estos crímenes durante casi 15 años. De 1880 a 1895, un número indeterminado de jóvenes fueron violadas, quedaron embarazadas, fueron obligadas a abortar de manera brutal. Muchas murieron, muchas quedaron estériles, algunas enloquecer, y el doctor Heriberto Salvatierra lo sabía. Lo documentaba, y se mantenía en silencio. En el diario sus razones eran claras: miedo, cobardía, supervivencia económica. Mendizábal pagaba bien por su silencio, y no solo eso. Magdalena encontró contratos. El doctor Salvatierra había llegado a un acuerdo formal con Aurelio Mendizábal. A cambio de su silencio médico, de nunca revelar la causa de las muertes, de no informar a las autoridades, de contar historias plausibles de fiebres y accidentes, recibiría una pensión anual, dinero que le permitiría vivir cómodamente, dinero que probablemente lo hizo rico. Fue hacia 1895 cuando el doctor decidió que ya no podía seguir. 3 de junio de 1895. Hoy he llegado a los 39 años. Han pasado 15 años desde que llegué a Huancayo. He visto morir a 17 mujeres jóvenes. He ayudado a hacer desaparecer las pruebas de al menos 20 abortos forzados. Tengo en el Banco de Lima una fortuna que nunca he contado, pero que sé que podría comprar varias haciendas. Y esta noche, mientras escribo estas palabras, no sé quién soy. No reconozco al hombre que se mira en el espejo. Ese hombre tomó dinero por el sufrimiento de muchachas indefensas. Ese hombre permitió que un criminal viviera sin castigo. Ese hombre eligió su comodidad sobre sus principios. He decidido que esto debe terminar. Mañana iré a hablar con Mendizábal. Le diré que no puedo continuar, que debo informar a las autoridades, que las muertes deben investigarse. Tengo miedo, pero he decidido que el miedo es un precio menor que la culpa. Pero Mendizábal no permitió que las autoridades investigaran. En cambio, lo que sucedió fue algo más ingenioso y más horrible. Magdalena encontró la carta en la que Aurelio Mendizábal le escribía al doctor, después de que éste amenazara con ir a las autoridades. La carta estaba en el expediente del doctor, probablemente guardada como prueba de lo que sucedería a continuación. Mi querido doctor, he oído que ha tenido dudas sobre nuestro arreglo. Permítame recordarle algunos hechos simples. Primero, usted ha recibido dinero mío durante 15 años. En cualquier tribunal, eso lo hace cómplice de mis indiscreciones. Segundo, usted ha emitido certificados de defunción falsos, ha alterado registros médicos, ha mentido a las autoridades. Esos son crímenes. Tercero, la palabra de un terrateniente español respaldada por 2 magistrados que dependen de mi generosidad valdrá mucho más que la de un médico indígena que ha enriquecido sus bolsillos con mis sobornos. Cuarto, he decidido ser magnánimo. Le ofrezco algo mejor que la cárcel. Le ofrezco la oportunidad de desaparecer de Huancayo sin llevar sus culpas consigo. Viajaré a Lima la próxima semana. Usted también viajará. Se llevará conmigo todos sus registros, todos sus cuadernos, todas las pruebas de nuestro acuerdo. Los guardaremos en una cámara que está construyendo debajo de esta casa. Allí permanecerán, Heriberto, hasta que ambos estemos muertos. Solo entonces, si la verdad debe salir a la luz, saldrá. Pero mientras vivamos, usted disfrutará de una pensión aún más generosa, a cambio de su absoluto silencio y su desaparición de la sierra. Si rechaza esta oferta, sus opciones son la cárcel, el exilio o la muerte. Considérelas todas cuidadosamente. Su amigo, Aurelio. El doctor aceptó. Se fue a Lima. Vivió los últimos 25 años de su vida como un hombre rico pero atormentado, administrando propiedades que probablemente Mendizábal le había transferido, disfrutando de una vida cómoda pero envenenada por la culpa. Y poco antes de morir, en 1920, escribió la carta que Magdalena leyó en el escritorio de arriba. La carta que la llevó hasta aquí. Mi querida Magdalena, espero que ya hayas encontrado estos documentos. Si lo has hecho, tendrás preguntas. La respuesta principal es:
¿Por qué te envío esto ahora? ¿Por qué después de la muerte? Porque necesitaba que la verdad llegara a alguien. Alguien que no pudiera ser sobornado o amenazado. Alguien que estuviera fuera de este mundo de poder y dinero, pero que tuviera el derecho de saber. He elegido tu nombre con cuidado. Quispe es un nombre que aparece varias veces en mis registros. Es el nombre del mayordomo de Mendizábal, el hombre que me traía el dinero. Es el nombre de varias de las víctimas. Pero es tu nombre porque creo que eres descendiente de esa familia. La familia del sufrimiento. La familia que fue robada. No sé quién eres exactamente. No sé cómo te llamas realmente. Pero sé que eres Quispe. Y eso es suficiente para que sepas que esto te pertenece. Ahora debes elegir. Puedes quemar estos documentos. Puedes olvidar lo que has leído. Puedes vivir en paz en esta casa, sabiendo que guardas un secreto que nunca dirás a nadie. O puedes hacer lo que yo no hice. Puedes contar la verdad. Puedes permitir que las personas sepan lo que sucedió en Huancayo hace 30 años. Puedes exigir justicia, aunque sea justicia después de la muerte. No te presiono. Entiendo el precio del silencio. He vivido con ese precio toda mi vida. Pero necesitabas saber, con profunda culpa y esperanza tardía, Heriberto Salvatierra. Magdalena salió de la cámara al anochecer. Las sombras sobre Huancayo eran largas, teñidas de púrpura por las montañas. Subió lentamente, como una vieja, aunque solo tenía 52 años. Se sentó en la mecedora de caoba en la sala, y se mecó, en silencio, escuchando el sonido del viento que soplaba a través de las rendijas de la casa. Afuera, en el pueblo, las luces de Huancayo se encendían una por una. Casas donde familias cenaban juntas, donde nadie sabía que bajo sus pies corría la sangre de muchachas que habían gritado en la oscuridad hace 70 años. Magdalena pensó en su padre, Ignacio Quispe, en el silencio que llevaba como una herida abierta, en la forma en que nunca sonreía, en cómo sus ojos miraban siempre hacia un pasado que no quería contar. Su padre había muerto en 1948. Magdalena nunca le preguntó por qué su apellido aparecía en esos registros viejos. Nunca le preguntó por qué su madre, María Elena, se había suicidado cuando Magdalena tenía 13 años, ahorcándose en el pajar. Nunca preguntó por qué en la sierra las preguntas sobre el pasado eran como intentar sacar arena de un pozo sin fondo. Pero ahora, en la oscuridad de esa casa, Magdalena comprendía. Su madre había sido una de las muchachas de Aurelio Mendizábal. Su padre había sido el mayordomo que llevaba el dinero del silencio al doctor Salvatierra. Y Magdalena era el fruto de esa violencia, de ese silencio, de esa complicidad que atravesaba generaciones como el mercurio en el agua. La casa crujía a su alrededor, las sombras se profundizaban, y Magdalena se mecía en la silla del doctor, esperando a que la noche le diera la respuesta que necesitaba. Capítulo 13. Las voces del pueblo. A la mañana siguiente, Magdalena envió un mensaje por un muchachito del pueblo. Necesitaba hablar con el cura de Huancayo, y necesitaba que viniera ese mismo día, antes del anochecer. El cura llegó a media tarde, cuando el sol comenzaba su descenso detrás de las montañas. Era un hombre anciano, con el cabello blanco como nieve, las manos temblorosas por la edad. Se llamaba Padre Aurelio Ramos, y había estado en Huancayo desde 1905. Magdalena le hizo entrar a la sala, le ofreció té de coca que había preparado esa mañana, y comenzó a hablarle. No le mostró los documentos de inmediato. Primero le contó lo que sabía. Le habló del diario del doctor Salvatierra, de Aurelio Mendizábal, de las muchachas. El padre Ramos escuchó en silencio, su taza de té intacta en sus manos temblorosas. Cuando Magdalena terminó, el cura cerró los ojos. Se quedó así durante un largo minuto. Luego los abrió y habló con una voz tan baja que Magdalena casi no lo escuchó. Creía que esos secretos habían muerto con Mendizábal, dijo. Pensé que Dios los había absorbido en su misericordia infinita. ¿Usted sabía?, preguntó Magdalena. No sabía los detalles, pero sabía que algo había sucedido. Escuché confesiones, Magdalena.
Confesiones de mujeres que venían a pedir perdón por pecados que no eran los suyos. Mujeres que habían tratado de interrumpir sus embarazos. Mujeres que querían morir. El cura tomó un sorbo de su té. Sus dedos temblaban más ahora. Cuando era más joven, tenía más fe. Creía que la justicia divina era suficiente, que Dios castigaría a los malvados en el más allá. Pero ahora, a los 83 años, me pregunto si el silencio es también un pecado, si la complicidad religiosa es mejor que la complicidad médica. ¿Qué debo hacer, padre?, preguntó Magdalena. El cura la miró por un largo tiempo. Luego se puso de pie, lentamente, con dificultad. «Muéstrame los documentos», dijo. Bajaron juntos a la cámara. El cura descendió lentamente, agarrándose de la pared de adobe. Cuando llegó abajo, se quedó mirando las pilas de carpetas, los cuadernos, las fotografías. «Dios mío», susurró. Pasó las siguientes 3 horas leyendo. Magdalena lo dejó solo, excepto cuando el cura le pedía que le acercara una vela para ver mejor los detalles. Cuando finalmente subió del sótano, el anciano tenía los ojos rojos de llorar. «Esto debe ser conocido», dijo. «Por toda la sierra, por todo el Perú. Las muchachas que están aquí, que murieron sin justicia, merecen que sus nombres sean recordados». «¿Y qué pasará conmigo?», preguntó Magdalena. «Soy su descendiente. Mi nombre está vinculado a todo esto». «Tu nombre está vinculado a la verdad, Magdalena. Eso no es una maldición, es una responsabilidad». Así comenzó el proceso. El padre Aurelio Ramos comenzó a hablar. Con cautela al principio, luego con mayor confianza. En los meses siguientes fue a visitar a las familias más antiguas de Huancayo, familias cuyas hijas habían muerto hace 70 años de causas misteriosas. Familias que guardaban sus propios secretos, sus propios dolores, sus propias sospechas que nunca se habían atrevido a compartir. Magdalena abrió su casa para que las familias vinieran. Vinieron en grupos pequeños, principalmente mujeres, principalmente ancianas. Algunas lloraban al escuchar los nombres de las muchachas en los registros del doctor. Otras permanecían en silencio, como si los fantasmas de sus propias hijas finalmente encontraran voz. Una mujer, llamada Feliciana Quispe, tenía más de 90 años. Su hija, Rosa María, había muerto en 1881, de una fiebre, según el certificado de defunción del doctor Salvatierra. Feliciana se sentó en la mecedora de caoba y habló durante horas sobre cómo su hija había llegado a casa con las manos destruidas, después de que los empleados de Mendizábal la golpearan. Cómo había gritado de dolor durante 3 días y 3 noches. Cómo finalmente había dejado de gritar. «El silencio fue lo peor», dijo Feliciana. «El silencio fue la verdadera maldición». Otra mujer, Josefina Condori, cuya hermana había muerto en 1887 después de intentar abortarse ella misma. No podía parar de llorar cuando vio su nombre en el diario del doctor. «Nadie la recordaba», decía Josefina. «Mi familia entera se olvidó de su nombre. Era como si nunca hubiera existido. Pero ahora existía de nuevo. En esos documentos, en esas páginas amarillas, su nombre volvía a estar vivo». Magdalena copió los nombres de todas las muchachas documentadas en el diario del doctor. 19 en total, 19 vidas robadas, 19 historias que nadie había contado. El padre Ramos trabajó con ella para crear un archivo. Copias de los documentos más importantes, una lista de nombres, una historia escrita sobre lo que había sucedido. Hizo que sus copias llegaran a un periodista en Lima que escribía sobre la historia de los pueblos andinos. Y en 1955, casi un año después de que Magdalena se mudara a la casa del doctor Salvatierra, la historia fue publicada en un periódico importante de la capital. «Delito silenciado, 70 años de injusticia en Huancayo», decía el titular. El artículo hablaba de Aurelio Mendizábal y sus crímenes, del doctor Salvatierra y su complicidad, de las 19 muchachas cuyos nombres fueron finalmente recordados, de Magdalena Quispe Romero, la viuda que encontró la verdad y se atrevió a compartirla. En Huancayo, la reacción fue mixta.
Algunos celebraron que la verdad saliera a la luz. Las familias de las muchachas finalmente tenían un reconocimiento público de lo que les había sucedido. El padre Ramos organizó una misa especial en la que fueron recordadas todas las 19 muertes. Pero otros estaban furiosos. Los Mendizábal, los herederos de Aurelio, que había muerto en 1912, pero cuya fortuna y tierra seguían siendo propiedad de su familia, buscaron venganza legal. Intentaron demandar al periódico por difamación. Intentaron presionar a las autoridades locales para que investigaran a Magdalena. Pero la verdad, una vez liberada, no puede ser encerrada de nuevo. El caso fue llevado ante un juez en Lima, y aunque técnicamente los crímenes de Aurelio Mendizábal habían prescrito hacía décadas, el juez decidió que la verdad histórica tenía valor más allá de la ley, y permitió que los documentos fueran archivados como registro oficial de lo que había sucedido. Los Mendizábal intentaron que Magdalena fuera expulsada de la casa. Argumentaron que los documentos en la cámara eran propiedad privada, que habían sido robados, que no tenían derecho a ser publicados. Pero la voluntad del doctor Salvatierra estaba clara en los papeles. La casa era para Magdalena. Los documentos eran parte de la herencia. Todo era legal. Magdalena se quedó en la casa. Pasaron los meses. Pasó un año. Las historias en los periódicos desaparecieron, reemplazadas por noticias nuevas. La vida en Huancayo volvió, superficialmente, a su normalidad. Pero algo había cambiado en el pueblo. Las muchachas ya no eran fantasmas invisibles, eran mujeres que habían vivido, que habían amado, que habían gritado. Sus nombres estaban registrados. Su sufrimiento era histórico, su injusticia era pública. Y Magdalena, la viuda que había llegado a la casa del doctor Salvatierra buscando solo un refugio, se había convertido en la guardiana de sus memorias. En las tardes, mujeres del pueblo venían a visitar la casa, venían a ver la cámara donde estaban los documentos, venían a llorar frente a los nombres. Algunas traían flores, que dejaban en la sala como si fuera un santuario. El padre Ramos predicaba sobre la importancia de no olvidar, sobre la responsabilidad de la verdad, sobre cómo el silencio perpetúa la injusticia. Y Magdalena se mecía en su silla de caoba, en la casa del doctor Salvatierra, y escuchaba las voces del pueblo finalmente contar sus historias. Capítulo 4. Lo que la tierra guarda. 3 años después de haber llegado a la casa, Magdalena recibió una visita inesperada. Era un hombre joven, de unos 30 años, con los ojos claros y la piel de alguien que había vivido bajo el sol de la costa. Se presentó como Martín Salvatierra. Era el nieto del doctor Heriberto Salvatierra. Magdalena lo hizo pasar con desconfianza. No sabía qué esperaba un Salvatierra en su casa, después de todo lo que se había revelado sobre su abuelo. Quería conocerla, dijo Martín, de pie en la sala, sin sentarse. Quería saber quién era la mujer que guardaba la verdad de mi abuelo. ¿Ha venido para defenderlo?, preguntó Magdalena, sin calidez en su voz. No, he venido porque necesitaba entender. Martín le explicó que era historiador, que trabajaba en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se había enterado de la publicación de los documentos en 1955 y había tratado de contactar con ella entonces, pero había perdido su dirección. Hace 6 meses encontré a un sacerdote jubilado que me dio su dirección. He estado esperando el momento correcto para venir. ¿Y cuál es el momento correcto para enfrentar la complicidad de tu abuelo?, preguntó Magdalena. Martín no respondió de inmediato. Se acercó a la mecedora de caoba y la tocó suavemente, como si fuera un objeto sagrado. Mi abuelo escribió un diario, dijo finalmente. Uno diferente al que usted tiene. Privado. Lo encontré entre sus papeles después de su muerte, cuando estuve clasificando sus cosas. En ese diario escribía sobre los años que pasó en Lima, después de que dejó Huancayo. ¿Qué escribía?, preguntó Magdalena. Escribía sobre el precio del silencio, sobre cómo el dinero que recibía era como veneno que bebía cada día, cómo intentó vivir con dignidad, pero descubrió que la dignidad no puede ser comprada, cómo en las noches
No podía dormir porque escuchaba los gritos de las muchachas. Cómo quería confesar, pero tenía miedo. Martín se sentó finalmente en una silla cercana. En 1910, 10 años antes de su muerte, escribió una entrada que me parece importante. Dice así: «He decidido que viviré hasta que pueda decir la verdad. Y si eso significa que debo esperar hasta después de la muerte, entonces esperaré. Pero encontraré la manera de contar lo que sucedió, aunque sea desde la tumba, porque una verdad enterrada sigue siendo verdad, solo que dormida, y una verdad dormida finalmente despierta». Martín miró a Magdalena directamente. «Creo que yo soy el historiador que mi abuelo quería que fuera. Creo que por eso me puso en este camino. Y creo que necesito escribir la historia completa. No solo la del delito de Mendizábal, la historia de mi abuelo también. Su cobardía, su culpa, su arrepentimiento tardío». «¿Para qué?», preguntó Magdalena. «Para que las personas entiendan que el silencio es una elección, que la complicidad es una decisión, que incluso los hombres que se arrepienten llevan el peso de sus acciones, que la redención no borra el daño causado, pero quizás puede significar algo». Durante las siguientes semanas, Martín volvió a la casa varias veces. Leyó el diario de su abuelo en la cámara subterránea, tomando notas, haciendo preguntas a Magdalena sobre lo que las familias del pueblo habían contado. Y Magdalena le contó historias que otros no sabían, historias que las mujeres del pueblo le habían confiado en las tardes, mientras se sentaban en la sala tomando té. Le contó sobre Feliciana Quispe, la anciana de 90 años que había perdido a su hija Rosa María. Sobre cómo Feliciana, en los últimos días de su vida, había encontrado una paz que antes no tenía, sabiendo que el nombre de su hija era recordado, que su muerte no era un secreto, que su hija no era un fantasma olvidado. Le contó sobre Josefina Condori, que había dejado una carta dirigida al padre Ramos, en la que escribía: «Gracias por recordar a mi hermana. Gracias por permitir que su muerte signifique algo». Le contó sobre las muchachas del pueblo que ahora visitaban la casa regularmente, cuyas madres o abuelas habían sido víctimas, sobre cómo la verdad estaba cambiando algo en la comunidad, algo intangible pero real, como si el alma colectiva de Huancayo finalmente pudiera respirar. «Las personas necesitan saber», dijo Magdalena, «necesitan saber que sus madres fueron humanas, que sufrieron, que alguien finalmente dice la verdad sobre ellas». Martín escribió su libro. Le tomó 3 años. Se titulaba «La Casa del Silencio, una historia de crimen, complicidad y verdad en la Sierra Peruana». Fue publicado en 1959 por la Universidad de San Marcos. El libro conmovió a académicos y escritores. Algunos lo criticaron por ser demasiado crítico con el doctor Salvatierra. Otros lo elogiaron por su honestidad histórica. Pero la mayoría reconoció que era una obra importante, un testimonio de cómo la verdad, aunque tarde, tenía poder. El libro también trajo consecuencias para Magdalena. Comenzó a recibir visitas de personas de otros pueblos de la sierra. Viudas, huérfanos, personas cuyas familias guardaban secretos similares, que querían saber si Magdalena podría ayudarles a desenterrar la verdad. Magdalena abrió su casa a todos, escuchó sus historias, ayudó a otras personas a encontrar documentos olvidados, a contactar a historiadores, a transformar el silencio privado en memoria pública. La casa del doctor Salvatierra se convirtió gradualmente en algo más que una vivienda. Se convirtió en un archivo, en un lugar de sanación, en un santuario de la memoria. En 1962, 4 años después de que Magdalena llegara por primera vez, el padre Aurelio Ramos murió. Tenía 88 años. En su funeral, el nuevo cura de Huancayo habló sobre la valentía del padre Ramos en contar la verdad, en usar su posición religiosa no para proteger a los poderosos, sino para honrar a los olvidados. Magdalena fue a su funeral y lloró como si perdiera a un padre, porque, de alguna manera, el padre Ramos lo era. Le había mostrado que la verdad no era un lujo, sino una necesidad, que el valor de un hombre se mide por lo que está dispuesto a arriesgar por la verdad. Después del funeral, mientras caminaba de regreso a la casa,
Magdalena se encontró con un grupo de mujeres que salían del cementerio. Una de ellas era Josefina Condori, ahora muy anciana, con el cabello completamente blanco. «Magdalena», dijo Josefina tomando su mano, «quería que supieras algo. Hace poco leí el diario de tu abuelo». Magdalena no corrigió el error. Sabía que Josefina se refería al doctor Salvatierra, que de alguna manera en la mente de las mujeres del pueblo, Magdalena era ahora la portadora de su legado. «Escribió sobre mi hermana Lucía», continuó Josefina. «Escribió que ella le rogó que la ayudara, que le dijera a alguien lo que había sucedido. Y que el doctor le dijo que no podía, que era demasiado peligroso». Josefina paró de hablar. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Pero al menos ahora sé que él sabía que ella existía, que su sufrimiento no fue ignorado, aunque fuera en secreto». Eso significa algo, Magdalena. No perdona lo que hizo, pero significa algo. Esa noche Magdalena se sentó en la mecedora de caoba, como hacía cada noche, y se meció en la oscuridad. La casa crujía a su alrededor, los sonidos del viento y las maderas viejas, creando una sinfonía familiar. Pensó en todas las personas que habían caminado por esos pasillos. El doctor Salvatierra, atormentado por su culpa. Los empleados de Aurelio Mendizábal, entrando y saliendo con dinero manchado de sangre. Las muchachas, algunas de ellas seguramente pidiendo ayuda que nunca llegó. Y ahora ella, Magdalena Quispe Romero, una viuda pobre de Lima que había llegado sin saber por qué, que había encontrado un sobre con una carta de hace 42 años. ¿Coincidencia? No. Destino parece demasiado grande una palabra. Quizás era simplemente la lógica de la verdad, que busca salir, que encuentra grietas, que eventualmente emerge a la luz. En 1965, Magdalena cumplió 65 años. Comenzaba a sentir el peso del tiempo en sus huesos. Su vista se debilitaba, pero su mente seguía siendo clara, afilada, enfocada. Una mañana, mientras organizaba los documentos de la Cámara, porque había decidido que cuando muriera, la casa sería un museo, un archivo público de la memoria, encontró algo que no había visto antes. Estaba metido en el forro de uno de los cuadernos más viejos del doctor, una fotografía. Mostraba a una joven, probablemente de 16 o 17 años, con el cabello largo oscuro y los ojos oscuros, mirando directamente a la cámara. Su expresión era seria, pero había algo en ella que era casi desafiante, como si supiera que estaba siendo fotografiada para dejar constancia de su existencia. En el reverso, la letra del doctor Salvatierra había escrito Rosa María Quispe, 1863-1881, para que alguien sepa que existió. Magdalena sostuvo la fotografía y lloró. Era su madre, o mejor, era la posibilidad que nunca había querido confirmar, pero que siempre había sabido en lo profundo de su ser. Rosa María Quispe, la hija de Feliciana, la muchacha que había gritado en la oscuridad hace 85 años. La muchacha cuya muerte Magdalena nunca había entendido realmente, porque su padre Ignacio nunca había querido hablar de ella. El doctor Salvatierra había guardado la fotografía como testimonio, quizás como penitencia, quizás como la única forma que conocía de decir, esta persona fue real, existió, mereció ser recordada. Y ahora esa fotografía estaba en las manos de Magdalena, una mano marcada por la edad, por la pobreza, por el trabajo constante de una vida entera. Esa noche, Magdalena colocó la fotografía en un marco que encontró en la casa, lo puso en la sala, en la pared junto a la mecedora de caoba, donde todas las personas que visitaban la casa pudieran verla. Esta es Rosa María Quispe. Habría querido que Magdalena dijera a todos los que llegaran. Nació en 1863, murió en 1881. Fue violada por un hombre poderoso. Intentó terminar su embarazo forzado y murió en el proceso. Su muerte fue ocultada como una fiebre. Su nombre fue olvidado, pero existió, y ahora es recordada. Pero Magdalena no necesitaba decir eso. La fotografía lo decía todo. En los últimos años de su vida, Magdalena enfermó. Su corazón comenzó a fallar.
pero permaneció en la casa, en la mecedora de caoba, cuidada por mujeres del pueblo que se turnaban para estar con ella. Cuando llegaba el momento del final, una de esas mujeres era la bisnieta de Josefina Condori. Se llamaba Carmen y tenía 25 años. Estaba escribiendo un libro sobre su propia familia, sobre las historias que sus abuelas le habían contado. Magdalena le pidió que se acercara, que la tomara de la mano. «Cuéntales», susurró Magdalena. «Cuéntales sobre Rosa María. Cuéntales sobre todas ellas. Cuéntales que existieron». «Lo haré», respondió Carmen, «te lo prometo». Magdalena murió en 1969. Tenía 55 años cuando llegó a la casa, 89 cuando la dejó. 34 años de su vida los pasó en esa casa, guardando la verdad, contándola, permitiendo que las memorias olvidadas encontraran voz. En su funeral, el pueblo completo de Huancayo vino a despedirse. Vinieron las viudas, los huérfanos, los descendientes de las 19 muchachas. Vinieron también de pueblos vecinos, personas que habían encontrado la verdad a través de su ejemplo, que habían desenterrado sus propios secretos, sus propias historias escondidas. Martín Salvatierra, el historiador, dio un discurso. Habló sobre cómo su abuelo había elegido el silencio, pero cómo Magdalena había elegido la verdad. Cómo la redención no era un acto, sino una serie de actos. Cómo el legado de Magdalena no era simplemente una casa llena de documentos, sino una transformación en la forma en que su comunidad entendía su propia historia. Y en esa ceremonia fúnebre, bajo el cielo gris de la sierra peruana, fue anunciado oficialmente que la casa del doctor Salvatierra sería convertida en un museo y archivo. Un lugar dedicado a la memoria de las 19 muchachas. Un lugar donde el silencio finalmente podía descansar. La mecedora de caoba fue colocada bajo vidrio, como un artefacto histórico. Pero muchas personas jurarían después que todavía podían escucharla crujiendo en las noches, meciéndose sola, como si Magdalena siguiera viendo las memorias de su pueblo fluir como agua. La fotografía de Rosa María Quispe permaneció colgada en la pared donde Magdalena la había puesto, y en la cámara subterránea, donde todo había comenzado, los documentos fueron preservados. Copias fueron distribuidas a universidades en todo el Perú. Historiadores vinieron desde Lima y desde otros países para estudiar lo que algunos llamaban el caso más importante de reparación histórica de América Latina. Pero más importante que todo eso, las 19 muchachas fueron recordadas. Sus nombres fueron grabados en una placa en la iglesia de Huancayo. Sus historias fueron contadas en las escuelas. Sus vidas, aunque brevemente, fueron honradas, y la verdad que había estado enterrada bajo el piso de una casa abandonada durante 42 años, floreció finalmente en la luz. La noche en que Magdalena murió, según los relatos de las mujeres que estaban con ella, la casa entera crujió, como si tomara un último respiro, como si finalmente pudiera descansar, habiendo contado lo que necesitaba ser contado.